¿Qué tal, queridos amigos de Relatos y Misterios de nuestras vidas? En nuestra sección de Historias de Suspenso y Misterio, presentamos El Hechizo. Esta historia es real y compartida por una persona que vive actualmente en el Perú. En Lima, a comienzos de los años 90, Lucy era una muchacha de unos 18 años. Se encontraba un día durmiendo en su casa, cuando su sueño se vio interrumpido por el sonido del teléfono. Ella, somnolienta, al ver que nadie contestaba, se acercó y tomó el auricular expresando: «¿Aló? ¿Quién es?». Eran las 12 de la noche y ese día todos se encontraban durmiendo. Del otro lado del teléfono se escuchó una voz varonil. «Aló, sí, por favor, ¿con la señorita Margarita?». Él preguntó un poco risueño. Esto le causó a Lucy cierta interrogante, ya que su hermana era Margarita. Entonces procedió a responder: «Ella está durmiendo. ¿De parte de quién?». La voz varonil respondió: «De Jorge». «No te preocupes, creo que me equivoqué de teléfono». «¿Pero cómo te llamas tú?». «Lucy», expresó esta. Ella era una chica un poco ingenua en ese entonces y romántica, escuchando la voz varonil del chico que le hablaba del otro lado y además mostrando interés en conversar, ella simplemente se dejó llevar. Jorge continuó conversando con ella hasta que Lucy tuvo que decirle a Jorge que mejor hablarían de día. Al día siguiente eran como las 3 de la tarde y Lucy se mantenía pensando en esa voz de aquel chico. En eso sonó el teléfono. Ella entonces se apresuró a contestar. Era efectivamente Jorge, para alegría de esta. Fue el inicio de llamadas que duraron toda una semana. Fue cuando Jorge luego le propuso conocerse. Lucy expresó: «Me encantaría también. Mejor ven a mi casa y aquí nos encontraremos». Lucy pensó que mejor sería así para que su familia pueda verlo. Ella lo recibiría solo en la puerta de su casa. Y luego continuó: «Mira, te doy mi dirección. Quedamos para este sábado a las 4 de la tarde. ¿Qué te parece?». Y así acordaron entonces. Llegó el día establecido por Lucy. Ella veía el reloj constantemente. Además, ésta se había arreglado muy bien para el primer encuentro. Es cuando sonó el timbre. Lucy se acercó a la puerta y al abrir se llevó una gran sorpresa, ya que la persona que estaba frente a ella era como 10 años mayor. Además, no era nada de su gusto. Lo que le llamó mucho la atención fue el olor de su perfume. Era agradable, pensó, pero muy intenso. Ella, por no ser descortés, conversó con él y luego de un rato trató de terminar la conversación. Jorge, en esta conversación, se había enterado de que Lucy se estaba preparando para postular a la universidad en una academia del centro de Lima. Así se despidieron, quedando en que él la llamaría. Era un lunes y Lucy asistía a su academia con una vecina, su amiga Natalia. Ambas pasaron toda la mañana allí estudiando. Al salir de sus clases, Lucy se sorprendió, ya que en la esquina de su academia se encontraba Jorge. Esto realmente la molestó, pero no deseaba tampoco ser descortés con él, ni herir sus sentimientos. Entonces lo saludó y le presentó a su amiga Natalia. Esta, al ver que un chico buscaba a su amiga, se adelantó en irse primero. Lucy no lo esperaba y así se quedaron solo los dos.
Jorge le invitó a comer cerca de allí. Lucy aprovechó esta oportunidad para dejarle en claro que no deseaba una relación amorosa con él, ya que ella no lo veía como pareja y que por favor no lo tome a mal. En eso, Lucy veía su billetera en la cual dejaba vislumbrar una foto de ella. Era una foto pequeña tamaño carnet, donde solo se apreciaba su rostro. Él, sin perder esa oportunidad, al percatarse de la foto de Lucy, le pidió verla. Ella, un poco avergonzada, la sacó de su billetera y se la dio. Fue cuando éste le dijo: «Me quedaré con esta foto tuya de recuerdo». Lucy, con el fin de que ya no le siga insistiendo para estar como pareja, solo se la dio aliviada. Pasaron unos días y Lucy se encontraba en su casa lavando su ropa. En eso se percató del perfume inconfundible de Jorge. Le parecía raro, ya que en su casa nadie usaba ese aroma. Su padre más bien usaba un aroma algo suave, no tan fuerte. Pensó que tal vez uno de sus vecinos lo usaría también, aunque era la primera vez que lo percibía en su casa. Así pasaron unos días y Lucy ya había sentido ese mismo aroma en su dormitorio. Esto le parecía muy extraño y un día invitó a su amiga Natalia para estudiar juntas. Lucy le expresó lo vivido con el aroma de ese perfume y Natalia le expresó: «¿No será que son ilusiones tuyas?». Lucy inquirió entonces: «Claro que no, es tan fuerte el olor que definitivamente sé que no estoy equivocada de que es el mismo perfume de Jorge». Así pasaron algunas horas estudiando en el dormitorio de Lucy y ya cansadas se iban a disponer a conversar en la sala, cuando Natalia sintió el aroma penetrante de un perfume de hombre. Lucy a continuación dijo: «¿Ves? ¿Lo sientes?». Natalia, asustada, salió corriendo hasta la sala seguida por Lucy y expresó: «Ay, amiga, tienes razón, se siente clarito. Es raro sentirlo aquí. Qué miedo, mejor me voy. Nos vemos otro día». Al día siguiente sonó el teléfono de Lucy. Era Jorge, insistiendo para poder salir con ella, pero ésta extrañamente aceptó. Él la invitó a comer en un chifa. Al encontrarse en aquel chifa, él además le había comprado un peluche, y con todo esto, Lucy se sentía atraída hacia él. En eso, al despedirse, Jorge se atrevió a robarle un beso en la boca, y fue allí cuando ella sintió aún más ese perfume y una atracción hacia él, que incluso le empezaba a gustar. Así se hicieron enamorados. Él cada semana le regalaba un peluche. Ella cada vez se sentía más atraída hacia él, aunque a veces pensaba que esto que le sucedía era extraño, ya que de un momento a otro cambiaron sus sentimientos. Un día, él la invitó a su casa, ya que Lucy le había preguntado a qué se dedicaba, y Jorge le había dicho que tenía un consultorio, pero que se enteraría cuando vaya. Quedaron para esto en una fecha. Él la llevó a su casa entonces. Efectivamente, había un consultorio. Primero vio un recibidor. Habían 2 personas esperando. Él le dijo entonces: «Lucy, ven, cuando entres a mi consultorio te enterarás». Ella asintió y lo siguió. Al entrar, Lucy se quedó paralizada y trató de disimular. Esto se le daba muy bien, en efecto, pero realmente estaba impactada. Dentro de ese consultorio habían pomos con esqueletos de diversos animales, telas negras o de colores y toda clase de cosas que solo un brujo
puede exhibir. Ella, disimulando, salió aduciendo que mejor lo dejaría trabajar, ya que tenía un fuerte dolor de estómago. Así Lucy fue directo a casa de su amiga Natalia y le contó todo lo acontecido. Natalia, amiga, no sé qué hacer, esto me preocupa, sé que no puedo estar más con él. Esto atenta contra todas mis creencias, jamás estuve en un lugar como ese. Natalia expresó: uy, amiga, tienes razón, pero ahora que me dices todo esto, creo que debes quitarle tu foto. Pienso que te he hecho algo para que estés con él. Te ha realizado un hechizo. Eso explica entonces el olor de su perfume en forma constante en mi casa. Ay, será difícil para mí, pero sé que lo haré, amiga. Fuerza, estoy aquí para ayudarte si deseas, expresó Natalia. En eso, como toda joven curiosa, Natalia inquirió además: amiga, pero antes, ¿crees que si te doy mi foto, él pueda decirte mi futuro? Lucy sonrió un poco y dijo: ya, dámelo nomás, te saldrá gratis al menos. Al día siguiente se volvieron a encontrar Lucy y Jorge en su consultorio. Ella, curiosa, le preguntó a Jorge: dime, ¿qué haces realmente? ¿Cuál es tu trabajo? ¿En qué consiste? Viendo que Lucy lo aceptaba en cierta manera, tomando más confianza, replicó: lo que hago son viajes astrales. Esto le iba explicando, ya que Lucy no entendía, y continuaba expresando: también hago todo tipo de hechizos para el amor de parejas o separaciones, leo cartas, me busca mucha gente pudiente e incluso políticos. En eso, Lucy entonces pensó que Jorge habría estado en su dormitorio en varias ocasiones con sus viajes astrales y se estremeció. Entonces ella dijo: mira, tengo aquí la foto de mi amiga, ¿la puedes leer? Él asintió divertido y le dijo muchas cosas de su vida futura y que antes que termine ese año, que se cuide, ya que tendrá un accidente con su brazo izquierdo. Para fin de año aún faltaban como 5 meses. Luego Lucy pensó en ver la manera de que él le entregue su foto. En eso lo citó para el día siguiente y se encontrarían en un parque de la ciudad. Así fue. Es cuando Lucy le expresó: Jorge, sabes, mañana tengo que presentar 2 fotos en mi academia. Me lo están solicitando. Yo solo tengo una. Me falta otra y tú la tienes. Por favor, ¿me la puedes dar? Realmente la necesitaré. Él, un poco dudoso, se la dio finalmente y luego Lucy continuó: sabes, Jorge, yo no puedo estar más contigo. Realmente no te veo como enamorado. Creo que debemos terminar. Le insistió de sobremanera, pero ella se mantuvo firme y solo se retiró. Para esto Lucy, unos días antes, ya había quemado todos los peluches que le había regalado. Además, por las noches rezaba intensamente tanto por ella como por él, e incluso dormía con una tijera abierta debajo de su almohada como medida de protección ante cualquier daño espiritual. Se lo había recomendado su amiga. Él siguió insistiendo unos días, pero ella firmemente no quiso seguir más con él. Así habían acabado su corta relación. Hasta que pasaron los meses y la amiga de Lucy, Natalia, decía que no sucedía nada de lo que Jorge le había leído en su foto. Y así llegó diciembre. Ambas habían quedado en encontrarse para intercambiar regalos un 31 de diciembre. Pero Natalia no llegó. Lucy fue a su casa para ver qué pasaba. De pronto salió la madre de Natalia haciéndola pasar para que la vea en su cuarto.
Había tenido un accidente manejando su bicicleta. Había venido un vehículo que le había arrollado. Ella estaba bien, pero lo que tenía muy afectado de su cuerpo era su brazo izquierdo. Este estaba hinchado como 3 veces más y totalmente morado. Se había cumplido el designio de Jorge.